Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que sinceramente ha pillado a más de uno por sorpresa, y vaya si ha sido una sorpresa. Nos adentramos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y en particular, en un reencuentro que muchos daban por imposible. El título lo dice todo, la reconciliación de Atay y Serini que sorprende a todos en 2025. Así es, amigos, vamos a desgranar esta bomba de información. Analizaremos los detalles que han salido a la luz y por qué esta noticia ha sacudido los cimientos del panorama mediático turco e internacional. Si eres fanático de estas estrellas, o simplemente te encanta el drama y las sorpresas en el mundo del espectáculo, quédate con nosotros porque esto se pone muy interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás ninguna de nuestras exclusivas y estarás siempre al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Dale a ese botón rojo y activa la campanita, no te arrepentirás. Bueno, vamos a empezar por lo que todos quieren saber, ¿qué ha pasado realmente con Atay Ulusoy y Serini Sarıkaya? Para quienes no estén tan al día, Atay y Serini fueron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su relación, que tuvo sus altibajos, terminó hace un tiempo, y desde entonces, ambos han seguido caminos separados, enfocado cada uno en sus exitosas carreras. Atay consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía, con proyectos internacionales que lo han llevado a la fama mundial, y Serini, reinando en las pantallas turcas con papeles icónicos y un estilo que marca tendencia. La ruptura de ambos, como era de esperar, dejó a muchos fans con el corazón roto, y la esperanza de verlos juntos de nuevo parecía, para muchos, algo prácticamente irrealizable. Sin embargo, la vida da muchas vueltas. Y parece que 2025 nos ha traído una de las sorpresas más grandes y, como decimos, sorprendentes. Las redes sociales, los portales de noticias del corazón y los foros de fans han explotado en las últimas semanas con rumores, avistamientos y confirmaciones de que Atay Ulusoy y Serini Sarıkaya estarían de nuevo juntos. Al principio, como suele ocurrir, eran solo susurros, pequeñas menciones, fotos borrosas en la distancia. Pero la bola de nieve ha ido creciendo, y ahora estamos hablando de algo mucho más tangible. Según diversas fuentes cercanas a la pareja, y lo que es más importante, avistamientos cada vez más frecuentes y explícitos, parece que la reconciliación no es un rumor pasajero, sino una realidad. Hemos visto imágenes de ellos compartiendo cenas, paseos e incluso, según algunos testimonios, disfrutando de tiempo juntos en sus residencias. Lo que antes eran especulaciones, ahora se está convirtiendo en una narrativa sólida, respaldada por pruebas que van más allá de la mera coincidencia. ¿Qué ha podido llevar a esta reconciliación? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Hay varias teorías circulando. Una de las más comentadas es que el tiempo y la distancia les han dado la perspectiva necesaria para darse cuenta de lo que realmente significaban el uno para el otro. A veces cuando uno se aleja, es cuando más se valora lo que se tenía. Quizás tras vivir otras experiencias, ambos se han dado cuenta de que la conexión que compartían era única y difícil de replicar. Otra posibilidad es que sus carreras, a pesar de ser exitosas de forma individual, les hayan llevado a puntos en los que se entiendan mutuamente mejor que nadie. Ambos conocen la presión de la fama, las exigencias del mundo del espectáculo, los sacrificios que implica estar en el ojo público. Esta comprensión mutua podría haber sido un factor clave para reavivar la llama. Imaginen las conversaciones que deben tener, compartiendo las alegrías y las frustraciones de un mundo que pocos entienden realmente. También hay quienes sugieren que ha habido un reencuentro más casual que ha derivado en esta reconciliación. Tal vez coincidieron en algún evento, o se cruzaron en su círculo social, y de esa forma, la chispa se encendió de nuevo. Es curioso cómo a veces, lo que damos por cerrado, puede reabrirse de las formas más inesperadas. Lo que sí está claro es que la noticia ha desatado una oleada de reacciones. Por un lado, los fans que siempre soñaron con verlos juntos de nuevo están eufóricos. Las redes sociales se han llenado de mensajes de felicitación, de "lo sabía", y de un optimismo contagioso. Es bonito ver cómo el público se involucra y se alegra por la felicidad de sus ídolos. Por otro lado, también hay un debate interesante sobre si esta reconciliación será duradera. Algunos se muestran escépticos, recordando las razones que los llevaron a separarse en su momento. Otros, en cambio, defienden que las personas cambian, maduran y aprenden de sus experiencias,
por lo que esta vez podría ser diferente. La verdad es que solo el tiempo dirá si esta unión tiene el futuro que muchos esperan. Además, esta noticia tiene implicaciones importantes para sus carreras. ¿Veremos a Atai y Serrini trabajando juntos en algún proyecto en el futuro? Esa es otra pregunta que está en el aire. Ambos son actores de primer nivel, con un carisma arrollador y una química innegable. Si unieran sus talentos en una serie o película, sin duda sería un éxito rotundo, un evento mediático que rompería todos los récords. Ya podemos imaginar la expectación, las campañas de marketing y la avalancha de espectadores. Sería, sin duda, el dúo dinámico del momento en la televisión turca y más allá. Hasta ahora, ni Atai ni Serrini han emitido comunicados oficiales sobre su reconciliación. Y es comprensible. El mundo del espectáculo a veces prefiere dejar que las cosas hablen por sí solas, o gestionar la información a su propio ritmo. Sin embargo, la frecuencia y la credibilidad de las fuentes que están informando sobre su relación sugieren que no estamos ante una falsa alarma. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que esta noticia ha devuelto la ilusión a muchos. Ver a dos personas que se quisieron, que se separaron, y que ahora parecen haber encontrado de nuevo el camino de vuelta, es una historia que resuena con la idea de que el amor verdadero a veces solo necesita una segunda oportunidad. Y en un mundo donde a veces todo parece tan efímero, estas historias de segundas oportunidades, de perdones y de reencontrarse, son las que realmente nos inspiran. Analizando un poco más a fondo, la forma en que esta noticia ha sido recibida también dice mucho sobre el impacto que tienen Atai y Serrini en la cultura popular. Son dos figuras que no solo gozan de gran éxito profesional, sino que también generan una gran fascinación a nivel personal. Su vida privada, cuando se filtra o se confirma, se convierte en noticia de portada, en tema de conversación obligada. Y en este caso, su posible reconciliación ha superado todas las expectativas. También es interesante observar cómo los medios de comunicación han cubierto esta historia. Desde los titulares más sensacionalistas hasta los análisis más serios sobre las relaciones y las segundas oportunidades, todos los enfoques han convergido en este punto. Las redes sociales, por supuesto, han sido el epicentro de la viralidad, con memes, teorías y un torrente incesante de opiniones. Y ahora, para ir concluyendo, podemos decir que la reconciliación de Atai Ulusoy y Serrini Sarıkaya es, sin duda, una de las noticias más impactantes del año 2025 en el mundo del entretenimiento turco. Ha sorprendido a muchos, ha entusiasmado a sus seguidores y ha reavivado el debate sobre las segundas oportunidades en el amor. Aunque no haya una confirmación oficial directa de los protagonistas, los indicios son cada vez más fuertes y consistentes, apuntando hacia un reencuentro que muchos soñaban. Lo que queda por ver es la evolución de esta relación y si, efectivamente, marcará el inicio de una nueva etapa en sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. Ha sido un placer desgranar esta noticia con todos ustedes. Gracias de corazón por haber llegado hasta aquí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta posible reconciliación. ¿Están sorprendidos? ¿Les alegra la noticia? ¿Creen que durará? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha mantenido enganchados, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con cualquiera que pueda estar interesado en esta noticia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.